mendocinos? Porque el Frente Vamos Mendocino es una alternativa a esta nefasta grieta que ha sido alimentada y creada por las dos grandes fuerzas partidarias y que en un marco de gobiernos populistas en el que la máxima expresión se ha dado en el orden nacional, pero que también va decantando y manifestándose en el orden provincial con su avance sobre la justicia, los órganos de contralor, entre otras prácticas, no nos ha generado más que corrupción, impunidad, pobreza, desocupación, nos ha estancado económicamente y nos ha desunido a los mendocinos. Nosotros somos la única alternativa liberal y anticádado que dentro de nuestras filas dentro de nuestras filas no hay ningún kirchnerista. Nuestras listas están integradas por gente independiente, comerciante y sí personas provenientes de la política, pero con una fuerte vocación de servicio y que no ven a la política como negocio. Somos la única fuerza liberal. Entendemos que el liberalismo que va manifestándose con mucha fuerza en la ciudad de Buenos Aires a través de la figura de Milei, a quien nuestro partido también acompaña, y en la provincia de Buenos Aires con José Luis Espera, a quien también nuestro partido en ese orden lo apoya. Entendemos que las fuerzas del liberalismo trajeron riqueza a nuestro país, mientras que el populismo toda esa riqueza la dilapidó y nos ha sumido en esta situación de decadencia. Nosotros queremos acceder al menos a la tercera banca en el Senado, teniendo en cuenta que ya Cambia Mendoza va seguramente a obtener las dos primeras bancas, pero si accedemos a esa banca vamos a desplazar al kirchnerismo de la provincia, y la provincia va a estar representada por un referente del liberalismo y un defensor acérrimo de la autonomía y de los recursos provinciales, sin ningún jefe político de Buenos Aires y defendiendo, como lo hemos hecho hasta ahora en la Cámara de Diputados, la independencia del Poder Judicial, para que justamente todos los referentes del kirchnerismo que han saqueado al Estado terminen donde deben terminar, es decir, tras las rejas. Mercedes, vos decías, ¿no?, una tercera banca, una nueva fuerza, un nuevo frente. Pareciera, ¿no?, a nivel nacional, esto no es una cuestión enteramente de la provincia de Mendoza, porque más allá de el Frente Vamos Mendocinos, también en otros sectores han ganado otras terceras fuerzas también bastante fuerza, ¿no?, que valga la redundancia. Pareciera ser como un resurgimiento de esto, ¿no?, que en algún momento existió ya, por ejemplo en Mendoza con el Partido Demócrata, en otras provincias con otros terceros partidos. Pareciera que se están despertando, ¿no?, esa búsqueda de parte de la ciudadanía, ¿no? Porque los partidos han estado siempre, ¿no?, pero de parte de la ciudadanía de buscar también otra opción, de decir, bueno, la verdad que vamos a buscar por otro lado. Excelente pregunta. Sí, un 30% aproximadamente de la población en Mendoza votó por una tercer fuerza. Se ha pulverizado el espectro de los votos dirigidos a esas fuerzas, pero claramente buena parte de la población, y teniendo en cuenta los altos niveles de voto en blanco y de votos nula, están buscando una opción a la grieta, porque ven que la grieta le hipoteca su futuro, el futuro de los jóvenes, quienes ven como una opción la emigración del país. Lo único que estamos exportando, el modelo populista, lamentablemente ha sido jóvenes, cercenándole sus libertades, sus oportunidades y sus proyecciones personales. Creemos que ese espacio es necesario ocuparlo y tiene que ser representado por una fuerza. Nosotros no somos nueva fuerza, pero sí amalgamamos la experiencia del Partido Demócrata con toda esa irreverencia, esas nuevas ideas que aportan estos movimientos de gestación, movimientos libertarios, autonomistas, como Mendoexit, que vienen a oxigenar a la política y sobre todo que nos han aportado una gran grupo, excelente grupo de jóvenes con muchas ganas de cambiar nuestra realidad.
Recordemos que ese tercer espacio fue históricamente ocupado por una fuerza como la nuestra, la del Partido Demócrata, una fuerza que estaba anclada en valores, en principios, y no una fuerza oportunista como las terceras fuerzas que eventualmente han surgido en nuestra provincia y que en cierta forma han afectado, ¿no es cierto?, la imagen pública de los terceros partidos, como sucedió con el caso de Protectora. Nuestra fuerza política supo darle a nuestra provincia un equilibrio institucional, supo contribuir a controlar la ejecución de las cuentas públicas. Fíjense que como en todo este proceso de pulverización de esa tercer fuerza estable, porque han emergido, pero así como aparecen, se diluyen, se empezó a dar todo un proceso de concentración de poder, empezaron a ser negociados entre radicales y peronistas, cuyo máximo corolario, digo yo, ha sido la estatización o kirchnerización de IMSA, un intervencionismo innecesario para apropiarse de una empresa que estaba quebrada y que fue emblema de los mendocinos, y así puedo enumerarte una gran cantidad, un sinfín de negociados que han hecho en el marco de la legislatura, porque es una élite que se ha configurado, integrada siempre por las mismas personas. Los vemos en las listas, Cobos, Cornejo, van rotando de lugar, siempre son las mismas personas y que ven a la política como un negocio en beneficio personal o corporativo. Y eso se ha dado de la mano de, como decía anteriormente, la desaparición o el debilitamiento de una tercera fuerza estable, seria, con un bloque más numeroso de diputados que ejerza el control y que el control, por supuesto, que supervise el accionar del Ejecutivo. Hoy la legislatura es una escribanía. Este perfil se va a pronunciar porque si se reproducen los resultados de la anterior elección, solamente van a estar representados peronismos y radicalismos que nos han fundido, y lamentablemente la única que va a quedar en una banca de reproducirse los resultados va a ser el Partido Demócrata a través de mi persona, y esto va a dar lugar, como se va dando, lo pueden advertir en los municipios, sistemas de partidos muy dominantes, muy hegemónicos, que no dan lugar al disenso, donde no hay lugar para el ejercicio del control, en el que manejan los recursos públicos antojadizamente. Y con esto te cierro para darte un ejemplo de cuál es el resultado de este dominio, de esta hegemonía y de esta visión de negocio de dos grandes partidos, de este negocio que hacen de la política por parte de los dos grandes partidos mayoritarios. Ha sido justamente la media sanción que se le ha dado este pasado miércoles a un código tributario que se ha creado, a través del cual se habilita a los municipios a crear mayor cantidad, a crear impuestos. Hasta ahora solamente estaban habilitados a crear tasas municipales. Uh-huh. Con estos van a poder crear impuestos insólitos como el del viento, como lo han hecho en Puerto Madryn, y así va a seguir creciendo un Estado gigante, parasitario, que asfixia con impuestos a los contribuyentes. Y decimos, este Estado tan gigante, esta economía cerrada, este cercenamiento que hay a las libertades de trabajar, como se ha dado en la pandemia, es fruto de esta visión populista que nosotros queremos erradicar. Es una visión populista que hace que en lugar de que la clase política se ponga de acuerdo para ver cómo bajamos los gastos innecesarios, cómo combatimos licitaciones irregulares como por ejemplo la del parque, cómo ahorramos combatiendo la corrupción, por ejemplo, no, en lugar de ponerse de acuerdo para mejorar la gestión del Estado y su desempeño, se ponen de acuerdo justamente
para recaudar más y aumentar la presión tributaria. Bien, ahí Mercedes, vos nombrabas, estamos hablando con Mercedes Llano, candidata a senadora nacional por el Frente Vamos Mendocinos. Nombrabas algo que me gustaría que me pudieras dar tu opinión y que veo que también están trabajando en eso. La semana pasada conocíamos un aumento de salarios, también nos enterábamos de un hecho insólito, ¿no? Pero terrible, también en otro municipio mendocino, del cobro de algunos concejales de un sueldo desorbitante. Sobre este trabajo que ustedes están pensando, ¿no? Están proyectando, obviamente, que haya un sueldo mucho más bajo justamente de los que en este momento tienen cargos políticos o son justamente parte de legislaturas o demás. Y bueno, va muy vinculado con este tema de los impuestos, ¿no? Porque siempre es aumentar impuestos o que saquen más impuestos para la población, pero bueno, desde la clase política nunca se ve el guiño, ¿no? O por lo menos decir una intención de decir, bueno, vamos a hacer un cambio acá, vamos a hacer un ajuste por este lado, que prácticamente no lo vimos ni siquiera durante la pandemia, ¿no? Exactamente, mira, cabe remarcar que antes de la pandemia nuestro partido propuso en la legislatura una reducción de las dietas de los legisladores y de todos sus asesores para solidarizarse con la sociedad, dado que desde el Estado Nacional se impulsaban impuestos, bueno, que eran una carga impositiva exorbitante, y entonces nosotros lo que planteábamos que los primeros que tenían que dar el ejemplo recortando los gastos y en este caso sus dietas eran los legisladores, porque entendemos que los salarios tienen que ser módicos y atados, por supuesto, a la realidad social y sensibles a la realidad social. Por supuesto, se ha donado una suma importante de dinero a instituciones de bien público en línea con lo planteado. Pero más allá de esa propuesta puntual, que también creíamos que había que dar un paso también más adelante, porque vemos que la clase política, como decía anteriormente, está ya operando justamente como una clase, una casta, muy alejada de las necesidades de la gente, que no se hace cargo del impacto que tienen sobre la vida cotidiana de los ciudadanos sus decisiones, muchas veces decisiones que tomadas en un círculo muy cerrado, muy autorreferenciada, sin un panorama de los problemas que aquejan a la sociedad. Por eso entendemos que hay que avanzar hacia un sistema en el que la clase política, sea en el Ejecutivo como el Legislativo, esté, diríamos, que sea remunerada sobre la base de su desempeño. Y a diferencia de lo que planteaban municipios, por ejemplo, como el de Guaymallén, que a nosotros nos parece aberrante, que han planteado un ítem para premiar a quienes quienes asisten a la sesión, cuando es una obligación inherente a la función. A diferencia de ellos, nosotros lo que planteamos es que los salarios y las dietas estén atadas al índice de pobreza, y que si el índice de pobreza, por ejemplo, puntúa un 40%, en lugar de premiarlo como hacen desde ese municipio, se le reduzca el salario. Jamás que se lo premien, porque el salario tiene que ser el que es, y porque es inherente cumplir con la función, es una obligación propia de quien ejerce las funciones. Pero si no cumple con sus funciones, que son justamente las de combatir la pobreza, combatir la inflación, que es la principal fábrica de pobres, racionalizar el gasto, cuidar el bolsillo de los contribuyentes, mejorar la calidad educativa, todo eso que se refleja cuando todas esas variables, diríamos, entre otras variables como la carga tributaria, no funcionan, están desajustadas, fuera de la realidad, afectan en su conjunto la ocupación y por supuesto tienen toda una incidencia en los altos niveles de pobreza que hoy nos aquejan en nuestro país. Entonces, si se registra un 40% de pobreza, se le restará un 40% de los salarios a los legisladores y a los funcionarios del Ejecutivo. Así, una vez por todas, cuando, por ejemplo, voten el presupuesto, lo tendrán que hacer con responsabilidad, velando por achicar el gasto,
por gestionar los recursos con responsabilidad y por ocuparse de las cosas que son relevantes, dirigir los recursos, diríamos, a aquellos servicios que son realmente esenciales y a proveer servicios de alta calidad, y no como ahora que tenemos una carga tributaria altísima con servicios públicos de pésimo nivel.